¿Qué tal? Gracias por acompañarme en esta cápsula más acerca del discipulado bíblico. Quiero compartirte esta tarde dos pasajes interesantes. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 4, después de haber pasado Jesús la tentación e iniciar su ministerio, el primer mensaje que él dedica a la gente es el siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy interesante notar que el primer mensaje de estos dos grandes hombres de Dios, Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, y Jesucristo mismo, comenzaron con el mensaje que hoy en día muy pocas personas quieren escuchar: arrepiéntete. El primer nivel del discipulado bíblico tiene que ver con el arrepentimiento. Es una voluntad propia del individuo, del estudiante, del alumno, del discípulo, decidir cambiar su estilo de vida. Y eso no puede producirse sin un arrepentimiento. Por eso es muy importante que entendamos el día de hoy que el discipulado comienza en el proceso del discípulo a través de tomar la iniciativa de vivir una vida de genuino y profundo arrepentimiento. Es interesante notar que quienes se acercaban a Juan el Bautista para arrepentirse y demostrar arrepentimiento eran las prostitutas, los soldados, los publicanos, los pecadores, y también con Jesús. Pero había otro grupo de personas que se acercaban a ellos para impedir, para oponerse, porque vieron amenazada su influencia y su control que ellos ejercían en su tiempo. Y estoy hablando de los religiosos. Cuando yo me refiero a los religiosos, no me estoy hablando de un sector tradicional que ha desarrollado la religión comúnmente aceptada. Tenemos la iglesia popular, la iglesia tradicional, y quizá en unos 200 años para acá en la historia de México, la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Y hoy en día hay una corriente de personas que dicen no ser tradicionales o no ser de esa estirpe o de esa línea, y no asumen que también pueden desarrollar su propia religiosidad. Conozco a mucha gente que está desarrollando metodologías de discipulado, según ellos, de crecimiento, pero también están desarrollando un sistema religioso. Es muy importante entender que quien desea iniciar su discipulado se va a topar con este argumento que hay que derribar. Estaba yo checando las cápsulas anteriores que he subido, y en una de ellas fui muy directo y muy claro, hablando acerca de personas que muchas veces están pidiendo una cobertura porque se sienten incapaces quizá de desarrollar una metodología de discipulado o de crecimiento que está en las Escrituras. Y cuando chequé esa cápsula me di cuenta que algunas personas que anteriormente habían dado un like o me gusta a mis cápsulas anteriores, ya no les gustó, ya no le dieron el like, ya no lo compartieron. Seguramente toqué un aspecto un poco delicado. Cuando hablamos de formar personas con un modelo lo más apegado a la Escritura, seguramente pisaremos algunos callos, seguramente tocaremos algunas fibras sensibles de gente que ha adoptado sistemas religiosos o sistemas o metodologías de crecimiento, y que cuando se enfrentan a la realidad del discipulado bíblico, lo primero que hacen es reaccionar. Yo conocí la filosofía del discipulado bíblico en el año de 1997. Yo ya tenía aproximadamente 17 años de ser creyente
y había yo estudiado en un seminario bíblico, en un instituto. Había yo ya adquirido cierto conocimiento de cursos de discipulado, viajado, estar en congresos, visto modelos de cómo poder ayudar a la gente. Pero cuando conocí la filosofía bíblica de discipulado, causó en mí un shock. Y más cuando me explicaba mi mentor, mi maestro en turno, quien estaba enseñándome en esa semana, que yo tenía que hacer a un lado todas las características de aprendizaje que yo había adquirido durante muchos años para poder asimilar el modelo de Jesús plasmado en la Escritura, el discipulado bíblico. Fue para mí muy fuerte. Yo prácticamente me quería levantar de la clase e irme. Tocó mi ego, tocó mi orgullo, tocó mi inseguridad. Porque ¿cómo es posible que me estaban diciendo a mí, Manuel Mendoza, que había invertido mucho tiempo de su vida en conocer modelos y que yo tenía cierta capacidad para entender la teología sistemática, para conocer ciertos aspectos de la doctrina de mi propia denominación y de otras denominaciones, que me dijeran, haz a un lado momentáneamente eso y mira atentamente lo que Jesús hizo con sus 12 discípulos? Fue traumático. Algunos de los que estábamos en el grupo, éramos 7, queríamos regresarnos a Mérida, no soportábamos tal confrontación. Y eso es lo que va a causar el discipulado en una persona que se acerca al modelo original de Jesús. Es confrontarnos, es apelar a nuestra conciencia si hemos hecho algo indebido, siguiendo algún modelo religioso o induciendo a otros a que lo sigan o que nos sigan. Por eso, esta cápsula tiene que tener un sentido muy profundo. El primer mensaje de Jesús es: cambia, arrepiéntete. Si has aprendido algo que no es lo que yo estoy mostrando en la Escritura, debes estar dispuesto a considerarlo para cambiar. Y si no lo hacemos, caeremos en el error de solamente estar jugando a la religión, de estar adoptando modelos que sí nos pueden dar cierto conocimiento, pero no nos van a llevar a un proceso original que fue el que Jesús siguió con sus 12 discípulos y con el apóstol Pablo y con muchos creyentes más. La honestidad y la integridad y la humildad son necesarias para iniciar el ministerio del discipulado bíblico. Si tú eres un pastor y sabes que has adoptado modelos para poder inducir y llevar a la gente y conseguir tus metas ministeriales, de construir un auditorio, de tener gente que asista, un número de personas que te permitan mostrarte como un líder que arrastra. Si tú has adoptado esos modelos, yo te pido con toda humildad que consideres un poco lo que dice la Escritura con respecto al discipulado bíblico. En mí tuvo que causar dolor, tuvo que causar por momentos simbrarme en mi orgullo y en mi ego. Ahora, si tú vienes de un contexto que por primera vez te encuentras hablando, escuchando, conviviendo con personas que creen en la Escritura diferente a como quizá tú venías creyendo o practicando tiempo atrás en otra religión, también te digo que necesitas un poquito de humildad para poder mirar qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Yo te invito, considéralo. Si tú superas esta etapa, seguramente Dios te va a mostrar un panorama increíble a dónde puedes llegar. Apenas estás comenzando. El discipulado bíblico en su primer nivel, el primer nivel que es el de arrepentimiento, nos invita a considerar cambiar, abandonar ideas preconcebidas, abandonar modelos equivocados, abandonar prácticas religiosas muy lejanas a la Escritura. Sí va a doler un poquito, pero al final va a producir en ti un bienestar de libertad y un bienestar de una limpia conciencia en el ejercicio de tus creencias.
Por eso yo quiero que me sigas en estas cápsulas y que en unas semanas más, en unos días más, vamos a iniciar en vivo el discipulado bíblico basado en estos 7 niveles de crecimiento espiritual al cual Jesús metió a sus discípulos y que produjo hasta el día de hoy la conquista del Imperio Romano, la conquista del mundo civilizado a través de la fe basada en unos cuantos hombres que estuvieron dispuestos a practicar el arrepentimiento, es decir, considerar cambiar. Muchas gracias. Nos vemos pronto.